Hacía rato que no tenía la oportunidad de poder estar subiendo videos en este canal. Y como ustedes lo pueden ver en el título y lo pueden estar viendo en ese momento, tuve una cirugía. Y como lo había nombrado en algún otro video, es un tema que se empezó a gestar desde diciembre del año pasado por un padecimiento médico que tuve en esa época y que me tuvo incapacitado 3 meses. Hoy finaliza, o más bien finalizó, con esta cirugía de hombro derecho que me va a mantener los próximos 3 meses incapacitado, estando aquí en la casa, en el médico o asistiendo a terapia física. Hoy ya han pasado más o menos 15, 16 días de esa cirugía. Ya el dolor ha empezado a disminuir, ya fui a control con el médico y me quitó un vendaje que tenía en esta zona, un vendaje muy grande que era súper incómodo, y ya puedo bañarme mucho mejor, ya puedo hacer muchas cosas básicas muchísimo mejor. Aquí los primeros 7 días. Primeros 8 días, primer semana de posoperatorio después de una cirugía de hombro derecho. Me hicieron una cirugía de la tarjeta. Es una técnica que se utiliza para solucionar problemas de inestabilidad del hombro que lleven a luxaciones recurrentes. Un poco incómodo dormir en estos 8 días, realmente no se duerme muy bien, hay que dormir semisentado. La herida es incómoda, duele un poco, fue cirugía abierta, no por artroscopia, sino hay una herida en el hombro derecho que está vendada. Me hicieron un bloqueo del nervio periférico para no sentir dolor en la cirugía y salí con el brazo totalmente dormido, así que la primera noche pude, entre comillas, dormir bien. Sin embargo, las siguientes noches hasta el día de hoy han sido bastante complejas. Tengo dormida un poco a veces esta mano por la posición a 90 grados siempre. Hago estos ejercicios de mover la mano y mover los dedos y la muñeca que me recomendó el doctor para evitar un poco la atrofia que puede tener el antebrazo por efecto de tener el brazo quieto todo el tiempo. Y tengo pues un cabestrillo con el cual voy a durar aproximadamente 6 semanas, que fue lo que me indicó el ortopedista, ya que pues no puedo en ningún momento abrir el hombro o hacer algún tipo de movimiento brusco, porque me aplicaron, como lo decía, los primeros 7 días, una cirugía de la Target, que es básicamente poner un injerto óseo en el glenoide, que es la parte donde va metida el hombro, evitando que el mismo se pueda volver a salir. Como les conté, yo ya tuve el primer control donde me quitaron el vendaje, en donde vieron la herida que está muy bien, está cicatrizando muy bien, y en un mes tengo un segundo control al cual debo acudir con una radiografía. Me dieron una orden para una radiografía. Y en ese control la idea es poder revisar cómo va desarrollándose ese injerto con esos tornillos que tengo ahí. Esto viene siendo ya en el mes de mayo, más o menos como el 8-7 de mayo. En ese momento se termina mi incapacidad inicial, que es de 30 días. Ahí se alarga por otros 30 días, esperando cómo ve el médico el desarrollo y el proceso de cicatrización interna del injerto que me puso. Pero como yo, una persona de 30 años, joven, que trata de hacer ejercicio, que si bien es cierto no es amante ni adicto a las frutas ni las verduras, es una persona que se trata de alimentar bien, que lleva sus propios alimentos al trabajo, que nunca había tenido que ir al médico por nada urgente, nunca había tenido que entrar a una sala de urgencias. La única vez que había tenido que ir a urgencias fue a urgencias odontológicas por un dolor en una muela, que a la postre tuvieron que sacarme porque era una cordal que no me habían sacado en la cirugía de cordales que tuve a los 16 años, que no había sido incapacitado más de 2 días y por una gripa, y que no había acudido al médico más allá por una gripa fuerte o por un cuadro viral fuerte para una incapacidad de máximo 2-3 días. Y si bien es cierto, mi cirugía es ortopédica, y la cirugía ortopédica uno puede llegar a esto por simplemente un golpe, por una fractura, por un esguince, por una luxación, que se puede hacer uno jugando fútbol, practicando algún deporte, o como sucedió en el caso de mi mamá, simplemente por una resbalada bajándose un andén después de comprar el plato en el almuerzo en la esquina de la casa. Ella tuvieron que hacerle cirugía de reconstrucción de unos ligamentos del tobillo y ponerle unos tornillos porque tenía una fractura de tobillo. ¿Cómo llegamos a la cirugía de hombro derecho? En mi caso particular es una cirugía que es la consecuencia de lo que pasó en el primer diagnóstico. Es decir,
Es el fin con la cirugía ortopédica de ese primer diagnóstico que me dieron y el por qué yo tengo problemas en el hombro, y es lo que quiero contarles el día de hoy. Hay que remontarnos al 1 de diciembre del año pasado, 2024. Fue un domingo en el cual yo fui a jugar fútbol con unos amigos. Estos amigos con los que jugué son personas de una edad ya grande, es decir, son pensionados, son personas que están por encima de los 60 años. Hicimos 2 equipos de 6 personas y esas 12 personas que estábamos en la cancha, 3 éramos jóvenes, los demás, como les indico, eran personas con una edad ya mayor. Es un partido donde no se lleva el cuerpo un exceso físico, un sobreesfuerzo físico muy grande. No jugamos con un sol intenso porque realmente estaba como esta mañana, como está hoy, un poco nublado, y jugamos simplemente 1 hora. Yo cuando voy a jugar fútbol, a mí nunca me gusta ir sin desayunar. Ese día desayuné muy bien y siempre cargo agua porque me gusta mantenerme hidratado. Nosotros terminamos de jugar ese partido. La persona con la que yo fui, que es un amigo de la familia de muchos años, una persona que tiene 62 años, ya está lista para pensionarse. Vive cerca de mi casa y es, digamos, la persona que viene, me recoge, luego me lleva hasta el lugar del partido y me trae hasta la casa. Salimos tipo 11 y piquito de la mañana. El partido fue de 10 a 11. En cancha sintética. Nos dirigíamos hacia la casa, sin embargo hicimos unas paradas previas. Paramos en el barrio Galán, donde vive la mamá de él, para saludarla, y también paramos en el San Andresito de la 38 para hacer algunas compras. El San Andresito de la 38 hacia acá hay bastante tramo y hay que coger avenidas principales como la carrera 30, que un día domingo son bastante llenas, así que era un trayecto largo. Yo recuerdo que veníamos hablando de cosas del trabajo normales, no recuerdo haber tenido ninguna laguna hasta el momento en donde intento recordar qué fue lo que pasó. Yo lo único que recuerdo es tal vez tomar un trago de agua y sentirme un poco mareado. Sin embargo, cuando yo abrí los ojos, yo me encontraba en el hospital, estaba en urgencias, y la primera imagen que tengo es de estar rodeado de algunas enfermeras, de algunos médicos. Me estaban canalizando, realmente me sentía demasiado mareado. Posteriormente llegaron mis familiares, llegó mi señora, mi papá, y yo, pero que realmente qué fue lo que pasó, por qué estamos acá, por qué estoy acá. Lo que sucedió fue que en el trayecto hacia la casa tuve un episodio convulsivo. Es decir, mi cuerpo tuvo una convulsión, o tuve una convulsión por unos 2 minutos aproximadamente, como me indica la persona con la que yo iba, y me contó que estábamos ya próximos a llegar al conjunto. Él y yo vivimos bastante cerca, son cuestiones de minutos en carro la distancia que hay entre mi casa y la casa de él, y faltando 2-3 cuadras tuve el episodio convulsivo. Mi episodio convulsivo es la primera vez que se me presenta, es decir, el primer episodio convulsivo que tengo en mi vida. No tengo ningún tipo de patología relacionada a epilepsia ni ningún tipo de estas enfermedades de orden neurológico. Lo que él me cuenta es que yo tomé un trago de agua, no sé si es el mismo que recuerdo, y de repente boté el tarro hacia adelante y comencé a tener una convulsión con movimientos tónico-clónicos. Las convulsiones se pueden presentar de diferentes maneras. Una de ellas es un movimiento tónico-clónico, es decir, que tu cuerpo comienza a tener movimientos involuntarios demasiado fuertes. Tú cierras la mandíbula tan duro que puedes llegar a morderte la lengua. Yo me mordí la lengua y tuve esa lengua mordida, y de hecho todavía tengo algunas cicatrices de ese episodio convulsivo. Y desafortunadamente entré al hospital no solo por el episodio convulsivo, sino que ya después de despierto me di cuenta que tenía un problema y me dolía demasiado el hombro derecho, que fue el hombro que me operaron. Como les cuento, mis movimientos fueron tónico-clónicos, es decir, mi cuerpo se movió demasiado duro, con una fuerza demasiado extrema, como sucede en crisis epilépticas fuertes, porque existen otros tipos de episodios convulsivos mucho más suaves, en donde la persona simplemente pierde el conocimiento por un momento, pierde el horizonte, por decirlo así,
y pasa unos minutos sin reaccionar, pero no tiene movimientos musculares tan fuertes como los que yo tuve en ese episodio convulsivo. En el hospital pues me estabilizaron. Yo realmente entiendo que uno queda es de pronto un poco mareado e inconsciente y que es cuestión de 24 horas de tener observación para descartar cualquier tipo de epilepsia o para descartar que se presenten algunas otras crisis convulsivas, que en mi caso pues no sucedieron, gracias a Dios. Se surtieron todos los exámenes pertinentes, TAC, de cerebro. Estuve en observación 24 horas y no presenté ningún tipo de convulsión adicional, pero tenía un problema en el hombro debido a que me lo luxé por dichos movimientos tan fuertes que tuve durante la convulsión. Después de una luxación hacen unas maniobras para que la articulación vuelva a su lugar, pero las luxaciones de hombro por lo general traen consecuencias para la cabeza del húmero, que es la base inicial de la articulación del hombro. De allí hay un montón de tendones, un montón de nervios, y digamos que fue lo complejo en este escenario. Por esa convulsión tengo estas consecuencias de ortopedia que se derivaron pues en una luxación de hombro. De la luxación de hombro quedó una fractura en el húmero y quedó una lesión en el glenoide, que es como la parte donde se encuentra metido la cabecita del húmero y que nos permite mover como tal el hombro. Salí a los 2 días, al día y medio del hospital. Yo realmente llegué al hospital a las 2 de la tarde el domingo y a las 4 de la tarde yo ya estaba en mi casa con cabestrillo y con una orden para ir al ortopedista porque tenía una lesión importante que se llama lesión Hill-Sachs, que es una lesión que traduce en una fractura en la cabeza del húmero, pero que se puede manejar de manera ambulatoria. Yo pensé que me iban a operar ahí mismo en el hospital, sin embargo el ortopedista pues indicó que era una lesión que no necesariamente tenía que manejarse vía urgencias, sino que se podía manejar utilizando otros servicios de salud como la consulta externa para que se hiciera una posible cirugía de manera ambulatoria, pero pues eso lo iba a definir el ortopedista de la EPS. Así que salí con una incapacidad, con unas órdenes para practicarme unos exámenes de orden neurológico más especializados y con una orden para poder visitar al ortopedista por la EPS y definir si me iban a operar o no el hombro. Pero aquí no para la cosa. A los 8 días, el sábado, eso fue 7 velitas, yo estaba acostado recuperándome de mi luxación de hombro y frente a algún movimiento que no entiendo hoy por qué, sentí un golpe, esta vez en el hombro izquierdo, que es con el cual estoy sosteniendo la cámara en este momento. Un dolor totalmente incomprensible, intenso, no sabía qué hacer, no me podía parar. Me tocó ir a urgencias, pero esta vez fui a la clínica, la Fundación Cardioinfantil, aquí en la ciudad de Bogotá. Ingresé y me vio el ortopedista, un dolor terrible. Me tocó el hombro, sonó un chasquido y ya me había pasado el dolor. Sin embargo pues teníamos una limitante en el movimiento y él me dijo pues usted se volvió a luxar, esta vez el hombro izquierdo. Es decir, mi diagnóstico fue una luxación de hombro. En ese momento yo me preocupé muchísimo porque pues no sabía qué más iba a poder pasar, porque realmente estaba dormido y sentí un golpe así como cuando alguien te toca el hombro y el hombro sonó de una manera muy extraña. Y al llegar al hospital y que me digan que fue una luxación de hombro, esta vez en el izquierdo, pues realmente me generó mil y mil dudas sobre mi estado de salud y sobre las consecuencias que había traído para mí esa convulsión. El tema de la luxación de hombro se solucionó muy rápido, como a la media hora, y agradezco a los médicos de la Fundación Cardioinfantil que fueron muy diligentes. Ya se me ha quitado el dolor, me dieron analgésicos para que me pasara. Sin embargo, el ortopedista no veía muy claro cómo una persona con esos antecedentes que les digo, una persona joven, una persona sana, se luxa un hombro estando durmiendo. Máxime cuando no tenía ni siquiera antecedentes de luxaciones ni algún tipo de problema relacionado a la articulación del hombro, porque también igual es cierto que después de una primer luxación uno queda con una conducta de poder luxarse el brazo, y que es algo que son personas que más que todo
juegan o practican deportes de contacto como el rugby, como el fútbol, como el balonmano, o que trabajan con movimientos repetitivos por encima de la cabeza, como pintar, como la construcción, que después de una primer luxación quedan con una conducta o con una tendencia más bien a volverse a luxar. En mi caso no era ese el escenario, yo nunca había tenido ningún tipo de problema de hombro, por lo que pues fue bastante preocupante para mí esa situación. Frente a esto, pues el ortopedista me ordenó ser visto por el neurólogo. Ya con neurología pues se practicaron bastantes exámenes, me hicieron resonancia de cerebro, me hicieron un examen llamado videotelemetría, que es un examen en donde te conectan a un electroencefalograma y te monitorizan la actividad eléctrica de tu cerebro por una determinada cantidad de tiempo. En mi caso fueron 6 horas que duré conectado, y todos los resultados después de 2 días de exámenes pues afortunadamente salieron muy bien, y digamos que el diagnóstico fue primer episodio de convulsión, y que es algo totalmente normal que puede pasar en cualquier persona, tener un episodio inicial de convulsión, que es en este caso pues mi caso, mi primer episodio de convulsión, y no tener más episodios de convulsión. Yo salí del hospital a los 2 días con un medicamento para evitar una convulsión. Fue un tratamiento un poco conservador por parte del neurólogo, o más bien de la neuróloga que me vio en la Fundación Cardioinfantil, y era utilizar ácido valproico. Es un medicamento anticonvulsionante o anticonvulsivo que se toma cada 12 horas, y me lo formularon durante un mes, y tenía que tomármelo muy juicioso para evitar que pudiese pasar algún tipo de convulsión de nuevo, esperando a tener otra cita médica al mes con el ortopedista de la EPS. El medicamento en primera instancia me tocó mandarlo a autorizar por la EPS, no fue tan sencillo porque yo salí del hospital con en este caso los hombros, uno luxado con una fractura que no podía mover, y que hasta el día de la cirugía y hasta el día de hoy, desde diciembre, no lo he podido mover normalmente, y la idea de la cirugía es esa, poder recobrar la normalidad de mi hombro. Y con el otro también recién luxado, y que si bien es cierto pues tengo una movilidad muchísimo mejor y quedé muchísimo mejor de ese hombro, igual estaba luxado y tenía que tener un cabestrillo también, así que no fue nada fácil. Después de autorizarlo fui a reclamarlo, no había, y tenía yo que empezar a tomarme ese medicamento. Me prohibieron manejar, me prohibieron nadar, me prohibieron dormir solo durante ese primer mes. Sin embargo, pues yo no podía hacer actividades como nadar ni como manejar, porque el dolor era intenso, y es tener básicamente los 2 brazos imposibilitados, con todo lo que contrae no poder mover los brazos, no poder comer bien, no poder bañarse, no poder ir al baño solo. Fue bastante complejo para mí ese diciembre. ¿Y qué pasa con mi trabajo? 3 meses casi incapacitado entre diciembre, enero, y volví hasta febrero después de la luxación, y ahora otra vez 3 meses incapacitado. Pues absolutamente nada. Es la ventaja, o más bien es la seguridad que nos da tener un empleo de carrera, que no va a sentirse uno como mosco en leche porque no va casi a trabajar por estar incapacitado. Obviamente los efectos fiscales que surte en cuanto a la economía, en cuanto a la ley, porque no se paga el sueldo completo, pero no tienes ningún inconveniente o miedo de que te puedan sacar, de que te puedan echar, o de que de pronto un jefe pueda estar pensando en llegar y pasarte la carta porque tú dures mucho tiempo incapacitado. Así que yo ya envié los soportes, y que sean los meses que se necesiten para recuperarme bien, y llegaré con toda la tranquilidad a en ningún momento sentirme en peligro o en riesgo de ser despedido, porque pues para eso hemos concursado con el Estado, y para eso hemos ganado y adquirido un derecho que está dentro de la Constitución. Muchas gracias a todos ustedes por ver el video, escuchar este testimonio. Si les gusta este tipo de contenido, por favor denle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Espero verlos muy pronto en un próximo video, y chao chao.